El siguiente programa es clasificación B, para mayores de 14 años. Saludos amigos y amigas de Voz para el Cambio. Hoy viernes 16 de septiembre del año 2017. Nuestro país, como ha sido después del certamen electoral, se ha mantenido en una especie de convulsión política y no sale de una noticia nueva o de un evento nuevo que provoque que uno tenga siempre que recurrir a comentar estas cosas. Por ejemplo, lo que pasa con el presidente de la Junta Central Electoral, que ayer fue sometido como un candidato de nuevo a ostentar por ese cargo, esa responsabilidad social que es tan delicada como es ser presidente de la Junta Central Electoral. Hay muchas personas que han alegado que no hay cómo despojarse del fantasma de la política para ser presidente de la Junta. Yo hasta cierto punto tengo, apoyo o estoy de acuerdo con eso, pero vamos a decir hasta un punto, porque el hecho de que usted sea perteneciente de un grupo político no significa que usted tenga que ser injusto, ni que tenga que ser antiético, ni que tenga, por ejemplo, ni que tenga valores morales. No. Yo creo que aquí todos los dominicanos o pertenecemos a un grupo político, o hemos pertenecido a un grupo político, o estamos aspirando a integrarnos a un grupo político. Para nadie eso es un secreto. El asunto es que una responsabilidad como esa, en la que usted funge como un árbitro y está encargado de ser organizador de un evento electoral, o sea, democrático, que debe ser democrático, en el que la sociedad plena tiene participación, lo menos que usted puede hacer es ser justo y equitativo en el montaje y a la hora de decir los resultados, que esto vayan de acuerdo con la voluntad popular. Eso es lo que se le tiene miedo. A eso es lo que se critica de manera subyacente, porque es muy lógico pensar que en nuestro país el partido de gobierno, por citar un caso, que es el que está en el gobierno, partido que fundara fenecido profesor Juan Bosch, hombre de mucha ética y mucha moral, pero no así sus discípulos. Y la gente, porque sus discípulos han demostrado una actitud totalmente divorciada de lo que fue la conducta moral y ética del profesor Juan Bosch, pues la sociedad misma está en vilo y no quiere un grupo, no quiere que sea el presidente de la Junta, no quiere que sea una persona vinculada a los grupos políticos. Pero eso es imposible, eso es, por no decir imposible, es muy difícil de evitarlo. Lo que sí habría que buscar es personas que tengan principios éticos y morales. Pues yo le decía a un amigo hace poco que las personas hay dos tipos de esclavos: los que son esclavos de sus principios y los que son esclavos de los bienes mal habidos y de las prebendas. Entonces, en ese sentido es la diferencia. Habrá que buscar una persona que sea esclavo de sus principios y no de bienes mal habidos y de prebendas, que ha sido lo que ha sucedido, según la opinión pública, en las elecciones pasadas, con el resultado que fue totalmente mostrenco, totalmente irregular,
cargado de muchísimas pruebas de irregularidades, y bueno, a eso es que se le tiene miedo. A las personas que postularon a Roberto Rosario como candidato para dirigir de nuevo esa institución, yo quisiera felicitarle, pero yo entiendo que ellos no miraron las consecuencias de esa acción. Roberto Rosario tiene 14 años, Roberto Rosario dirigiendo la Junta Central Electoral. 14 años, señores. Es mucho lo que se arma y las cosas que se traman cuando usted dura 14 años en un organismo, dirigiendo ese organismo. Familia, amigos, vecinos, todo el mundo está ligado a usted, va a recibir beneficios de eso. Entonces Roberto Rosario, yo creo que ya cumplió su cometido. Y aquí yo creo que este grupo, que el Ateneo, gente que deberá revisarse, porque eso es un centro, es la institución cultural más antigua del distrito, del país, el Ateneo, Santo Domingo. Somete a Roberto Rosario, señores, pero vamos a respetar, ¿no? Eso es un grupo donde deben estar personas que tengan principios éticos y valores, personas altruistas, no clientes. Bien, con este comentario damos paso a nuestro invitado de hoy, quien es el señor Guillermo Brea Zapata, quien hoy nos acompaña. Es un alto dirigente del movimiento Patria para Todos y va a estar con nosotros hablándonos de lo que ha sido la vida de fenecido, lamentable, fallecido presidente de ese movimiento, quien fuera Ramón Almanzar, con quien conversaremos de inmediato. Vamos a aprovechar el tiempo. Bienvenido a este programa Voz para el Cambio. Es una ventana abierta que usted puede manifestarse. Muchas gracias, Jaime. Buenos días, amigas y amigos de este programa Voz para el Cambio. Bueno, tantas cosas que están pasando hoy en día. Hace falta personas, líderes como Ramón Almanzar, falleció a destiempo, y sus compañeros, compañeras y amigos y amigas, personas que nos identificamos con sus ideas, con su práctica. Vamos a celebrar su vida el próximo domingo en un acto, un homenaje que hemos llamado Celebremos la vida de Ramón Almanzar. No es la celebración, no es la adoración de un nombre, sino de valores, de las prendas, de las prácticas, de los ejemplos que Ramón nos dio en vida, de su trayectoria pública como empleado público, o su condición de padre y de luchador también. Ese evento se va a celebrar en el auditorio del Club Mauricio Báez, allá en Villajuana, este domingo a partir de las 9:30 de la mañana. Será un acto político que ha organizado principalmente el movimiento Patria para Todas y Todos, el MPT. Y, como dije, personas allegadas, parte de la familia, compañeros, compañeras, amigas y colegas de Ramón, personas que no militan en nuestro movimiento, pero que sí se han identificado con esos valores. Será el acto político, como dije, pero incluye un sinnúmero de expresiones culturales de esa vida asociada al campo, a la producción que tuvo Ramón, vinculado al arte y a la cultura también. Entonces habrá también una parte artística muy importante y una semblanza, diríamos, de lo que fue su trayectoria en su vida gremial, como agrónomo primero y después como abogado, que fue siempre al lado de las mejores causas de este pueblo, de su paso por las luchas sociales y populares de este país, cuando fue coordinador, vocero, líder del colectivo de organizaciones populares, allá a finales de los años 80 y principios de los 90, las personas de esa época que tienen 40 años recuerdan todas esas luchas, cuando el fraude del 90, de Balaguer, todas esas situaciones que todavía en parte subsisten, y tu comentario iba
roza todas estas situaciones de falta de institucionalidad que hay en el país, y llegando después a su condición de dirigente político y candidato presidencial en 2 ocasiones. Eso vamos a hacer allá, vamos a recrear todos esos episodios, porque este pueblo está falto de que sean recreados valores y esos símbolos. Los pueblos no solo viven de alimentos, de comida, y eso necesitamos aquí también. Necesitamos salud, necesitamos cultura, necesitamos paz, necesitamos paz con justicia. Naturalmente la paz viene de la justicia social. Necesitamos equidad de género también, pero no solo necesitamos comida, necesitamos recrear todos esos símbolos, esos ejemplos positivos en este momento que hay tantos desvalores que predominan en instituciones religiosas, políticas, empresariales, gremiales. Cuántos dirigentes de choferes, de sindicatos, de empresas vendidos, corruptos, comprados. Y Ramón fue todo lo contrario. Ramón fue un hombre incorruptible, un hombre dedicado con amor a su pueblo. Mucha gente a veces no comprende el propósito de esas luchas, pero Ramón fue una persona consagrada al trabajo, consagrado a luchar por el bienestar de su pueblo, y también a dar ejemplo de ética, de cumplir la palabra empeñada, a hacer en su vida cotidiana lo mismo que predicaba, a acompañar a sus hijos en el estudio, a corregirle sus tareas, a venir a dormir a la casa cada noche, no en otros lados por ahí, en cualquier motel, en cualquier hotel, en cualquier casa. Un hombre de familia, desde que comenzó, desde que fue limpiabotas y ganaba 20 pesos, su madre da testimonio de eso, desde que ganaba 20 pesos allá en Moca como limpiabotas, lo compartía con sus hermanas, le compraba el vestido, la máquina de coser cuando comenzó a ser agrónomo a mediados de los años 70 y cobraba 100 pesos, en fin, un ejemplo en muchos ámbitos que es necesario resaltar para que construyamos la sociedad dominicana que aspira a nuestro pueblo, el pueblo sano que no está contaminado, que está en diversas instituciones también, porque hay muchas instituciones podridas, pero en esas instituciones también hay gente sana. Bueno, Ramón es un ejemplo de ello, porque Ramón duró 17 años trabajando en agricultura y pasó, ahí se rompe el paradigma de las personas. La gente que tiene la idea de que todo el que va al tren gubernamental a trabajar es un ladrón. La gente tiene la idea de que todos los políticos son bandidos, y yo creo que hay sus excepciones, porque Ramón Almanzar dura 17 años trabajando en lo que hoy es el Ministerio de Agricultura, y no hay nadie que pueda decir que Ramón Almanzar estuvo vinculado a ningún hecho vinculado a la corrupción, ni a lo que se llama la inconducta en el manejo de la cosa pública, aunque él no era ministro, pero tenía una responsabilidad. Entonces, era lo que decía ahorita, el hecho de que usted sea político no significa que usted sea un bandido. Ahora bien, hay muchos bandidos que se han filtrado en la política, porque Duarte decía que la política era la más noble y más pura de las ciencias. Eso lo decía el padre de la patria, por algo lo decía, porque para hacer política hay que tener una alta vocación y un gran sentimiento de desprendimiento, y debe tenerse sobre todo la disposición de servir constantemente. Y eso fue lo que hizo Ramón toda su vida. Servir, estar dispuesto a ayudar a sus compañeros, no solamente a sus compañeros, a la sociedad misma. Una persona que se dedica toda la vida a trabajar en bien de la sociedad, en beneficio de los mejores intereses del pueblo dominicano. Pasa por el gobierno, pero nadie puede decir nada de Ramón Almanzar. Claro, no solo como funcionario público durante esos 17 años, sino que en su trayectoria de dirigente del Partido Nueva Alternativa, de Alternativa Revolucionaria, del Partido de los Trabajadores Dominicanos y finalmente del Movimiento Patria para Todos y Todas, Ramón tuvo una trayectoria totalmente transparente. En la AMPA se dedicó a luchar
para el aumento del salario y las mejores condiciones de vida de los agrónomos. Hizo historia ahí en el gremio, en la AMPA. Ahí sabemos que los principales dirigentes, que eran incluso de organizaciones progresistas antiguamente, fueron comprados por Balaguer. Hay uno que fue hasta ministro de Agricultura y anda por ahí bañado de pus y lodo, que se corrompió totalmente. Y otros más, hay otro por ahí muy conocido que está en el Senado también. Y sin embargo Ramón se mantuvo como un hijo más del pueblo, una persona humilde que no tenía ningún lujo, que no tenía casa, que no tenía seguro de vida, como comentan algunas personas. Pudo morir en paz a la hora de morir en paz con dignidad. Su conciencia limpia. Vivió totalmente con transparencia. Vivió como predicó. De tal manera que nosotros queremos resaltar esos valores que están tan escasos, porque tenemos que sumar todos esos buenos ejemplos del pueblo dominicano. No importa que sea el ejemplo de la señora que cuela café, del agricultor que está en la asociación y no está corrompido, o del agrónomo, o el profesional, el periodista, o el obrero, la obrera que trabaja y que vive de su sudor en medio de tanta podredumbre que abunda en estos tiempos. Y yo no creo que es lo que predomina, pero sí es lo que más se resalta, y lo vemos, lo leemos en los medios de comunicación. Es muy importante que recordemos y que conozcamos más de la vida de este compañero, porque así es que los pueblos se liberan de las cadenas, sumando y recreando las cosas positivas, los ejemplos de vida que nos sirven para la trayectoria nueva, para el camino que queremos recorrer en cualquier ámbito de la vida que estemos, en este caso de la política, porque nosotros aspiramos, junto a las demás fuerzas progresistas del país, los partidos progresistas, que no somos de derecha, que no estamos comprometidos con todo este desorden que hay en el país, con tráfico de drogas, con corrupción, con violencia, con impunidad, que nos coordinemos y luchemos para alcanzar el poder en nuestro país. Pero para eso hay que tener una constitución que se cumpla y que garantice los derechos de los ciudadanos, no solo que se titule de democrática, y organismos de apoyo, Tribunal Superior Electoral, Junta Central Electoral, Cámara de Cuentas y otros, llamadas altas cortes, que yo lo pongo entre comillas, que están al servicio de lo que están para tapar, en gran medida, tapar las cosas mal hechas que están pasando. Eso no se puede permitir. El pueblo dominicano tiene que coordinarse, la sociedad tiene que reaccionar, pero de manera coordinada, no solo hacer pronunciamientos. Tenemos que coordinarnos, y eso era lo que hacía Ramón, y nosotros reivindicamos eso. Nosotros vemos a Ramón como un símbolo de nuestro pueblo. Él fue el resultado de nuestro pueblo, que comenzó alfabetizando personas en Moca, que fue monaguillo en la iglesia, que estuvo en los clubes, en las actividades deportivas, en el movimiento estudiantil allá en Moca, y siguió después, logró graduarse de agrónomo, una persona muy pobre, de origen muy pobre, su madre. Dos profesiones, porque fue agrónomo primero y después se hizo abogado. Abogado, y cursó maestría. Sí, terminó cuando fallece, estaba realmente ejerciendo su profesión. Claro, con ética, sí. Todo el tiempo con ética, no era un abogánster, era un abogado serio. Buena palabra esa nueva, la voy a incluir en mi léxico. Sí, abogánster. Sí, claro. Eso lo aprendí de un abogado que tiene el nombre de su nombre, adorna la oficina de abogados de la familia Almanzar Cantizano, Eduardo Maña Mendoza, un abogado colombiano. Okay. Siempre lo escuché decir así, penalista, que Ramón, que lo mataron allá, por cierto. Ramón se estimuló a estudiar derecho por el ejemplo de Eduardo Maña también. Por eso usaba siempre esa expresión. De tal manera, Jaime, que el acto del domingo no es solo el movimiento Patria para Todos y Todas, es una expresión de un sentimiento de un pueblo que busca horizontes, que se levanta del fango para construir propuestas nuevas, para unirse, para transformar, para lograr la equidad de género, para que los desvalores vayan a un lado, para que no muera la esperanza. De eso se trata el domingo allá en el Club Mauricio Báez, en el auditorio que está en la Mauricio Báez, precisamente casi esquina Máximo Gómez. Entonces yo creo que debemos hacer acto de presencia en eso, en esa actividad tan justa, tan noble
recordar quien fuera en vida vamos a decir, prócer de la acción de izquierda revolucionaria en nuestro país, pero la real izquierda, porque yo sé que por ahí, yo sé que usted se refería, yo no voy a mencionar el nombre, por eso se quedó ahora mismo como ministro sin cartera, ahí se lo dejaron como ministro sin cartera, uno de esos. O sea, nuestro país necesariamente tiene que tener un giro, un cambio, porque este grupo que hoy está enquistado en el poder, para sacarlo va a ser como se flojan a la jicotea en el campo, como decían. La jicotea, cuando te muerde, hay que pegarle candela en el rabo para que abra la boca. Entonces, ojalá que este grupo político no tengamos que hacerle como a la jicotea, pegarle candela en el rabo para que abra y suelte el gobierno, el poder, sino que entiendan que lo que es igual no es ventaja. Y lo mejor es que en esta oportunidad que ellos tienen ahora, digo ellos porque el Congreso, el Ejecutivo, el Judicial, todo es de ellos, esta oportunidad que ellos tienen ahora pudiera ser el momento en que ellos pudieran reivindicarse y tratar de hacer un acto, vamos a decir, de contrición, mea culpa, por los desastres que han ocurrido aquí a nivel político, la crisis política que aquí se avecina. Si por lo menos si Roberto Rosario es ratificado como presidente de la Junta Central Electoral, se avecina una crisis política, porque los grupos, la oposición que existe, la real oposición que existe, que está identificada en estos grupos progresistas, va a ser una oposición inteligente, como hormiguita. Entonces, creemos que nuestro país tiene que caminar un nuevo rumbo y asistir a este acto de recordación de quien fuera en vida Ramón Almanzar, este ilustre y aguerrido luchador por el bien social y la lucha política de clase en nuestro país, identificado siempre con los mejores valores, los mejores intereses de la nación. Yo creo que asistir a ese acto sería la manera más noble de darle nuestro apoyo a Ramón Almanzar, a su memoria, pienso. Y digo esto porque he visto lo que ha hecho el presidente de la República ayer en su festival de decretos. Lo que decía el mismo Ramón Almanzar en ocasiones, repartiendo el país como si fuera despojo. Agarra tú la cola, tú coges la pata, tú te vas con el mondongo, tú coges las vísceras, tú coges los riñones, tú coges, y así todo el mundo un pedazo del país. Entonces resulta que a estos nuevos incumbentes, que ahora serán ministros, algunos de ellos, y también directores, gerentes de instituciones del Estado, esto lógicamente van a hacer su país, ellos van a fabricar su Estado. ¿Cómo lo van a hacer ellos? A crear su Estado. En cada institución que ellos son nombrados, ellos crean un pequeño Estado. Y aquí tenemos una especie de archipiélago en nuestro país. Porque cada grupo político que fue beneficiado cobrando factura al gobierno, y el gobierno le pagó ahora con una prebenda, poniéndole un cargo importante del país, como el caso de Miguel Vargas, que le entregaron la Cancillería para que meta, como hizo Carlos Morales Troncoso, que cuando se fue de ahí, encontraron ahí que habían personas, eso no tiene madre, habían como 3 veces la capacidad que tenía la Cancillería de soportar. Entonces yo creo que recordar en este domingo, 18, ¿verdad? 18. ¿A qué hora es? A las 9:30 de la mañana. 9:30 de la mañana. Va a ser la mejor manera de nosotros demostrar nuestro apoyo a Ramón Almanzar. ¿Cuándo nació Ramón? ¿En qué año nació Ramón? Ramón nació el 20 de septiembre justamente del año 1953. Cumpliría 63 años. Ahora el día 20. Lo vamos a celebrar su vida. Celebremos la vida de Ramón el domingo 18 porque el martes estamos a 20. Entonces una persona como Ramón, que dejó tantos valores, que tiene tantos ejemplos, tantas cosas positivas, que es un símbolo de la lucha de nuestro pueblo, no vamos a llorarle allí vamos a celebrar su vida, resaltar todos esos valores positivos. Viendo videos en estos días, con su parte de sus discursos, de sus actividades,
las relaciones con la gente, el compartir. Comprobé nuevamente la amabilidad de Ramón, una persona sumamente humana, simpático, amigo de la música, que se preocupó por hacer cursos de conocimiento de la música, amante del cine, del buen cine, de la buena música dominicana y música de contenido social. Una persona que compartía de manera humilde con los demás. Pero vemos también que el discurso de Ramón tiene toda la vigencia. Ahí leíamos en estos días un artículo que escribió poco antes de morir sobre la ley de partidos políticos, reclamando que haya una ley equitativa, una ley justa, que garantice la participación en igualdad de condiciones. No es posible que esta ley 275-97 y resoluciones de los partidos que controlan, que tienen secuestrado el Congreso Nacional y el Poder Ejecutivo también, y otros organismos, decidan apropiarse de más de 1.000 millones en los años electorales y repartírselo entre 2 o 3 y entregan migajas a los otros pequeños partidos para que se les sumen, sencillamente. El tema de la seguridad social, que excluye a más de 3 millones de dominicanas y dominicanos que no tienen seguro, tienen que deambular y pedir misericordia en los hospitales, en las calles, en las casas, o morirse por ahí rodando en las calles, en las casas, mientras el Estado no ha sido capaz, el gobierno no ha sido capaz de entregar las pensiones que la misma ley establece a los adultos mayores, por lo menos con una pensión que equivalga a un 60% del salario mínimo que existe en el país. El Estado no ha garantizado eso, y más de 3 millones, casi 4 millones de dominicanas y dominicanos no tienen un seguro, no pueden ir a reclamar servicios, a comprar servicios, porque se ha privatizado el sistema de salud. Contra eso luchó Ramón, contra los tratados de libre comercio que han hundido la producción nacional. Vayan a ver cómo está la producción de café. Se está importando el café que estamos consumiendo en este país. No llegamos ni a 500.000 quintales. No, bien, que se está importando todo. Y los productores, el resto de los productores están en la misma situación. Contra eso fue que Ramón se pronunció y luchó y movilizaba. Aquí importamos azúcar. Eso tiene mucha. Sí, el azúcar, porque fueron quebrados y robados las tierras de los ingenios. Y están por ahí las que las tienen, los que se las han robado. Contra eso, ese es el discurso que mantuvo el neoliberalismo. Tiene toda vigencia hoy en día. Hay que reivindicar eso. Hay que construir nuevos liderazgos, Jaime, en todos los ámbitos. Hay que sumar las fuerzas, tenemos que coordinarnos. Hay que empujar. Ramón siempre luchó por la unidad y siempre arengó a la juventud y dijo siempre que ese era el futuro luminoso de nuestra patria, la juventud, y llamó a las mujeres a ser parte de un nuevo poder para luchar por la equidad de género, porque ella es más de la mitad de la población y no puede haber democracia ni justicia donde más de la mitad de la población está oprimida y excluida en sus derechos básicos, como otros sectores también. Es que eso es una situación bastante delicada para nuestro país, porque yo no salgo de mi asombro en esto, y no debería asombrarme, porque eso era de esperar. Pero aquí dice 7